Los ejercicios de los índices, como indicó la ingeniera, permiten determinar la frecuencia o la gravedad con la que van a suceder los accidentes. Por lo tanto, en el primer ejemplo que les voy a presentar, tenemos lo siguiente. Dice: el ingeniero de seguridad industrial de una empresa de lácteos emitió su informe de gestión con los siguientes datos del año 2020, donde se reportaron un número de 10 accidentes con lesiones incapacitantes, y la empresa cuenta con 30 trabajadores que cumplen un jornal de trabajo de 8 horas y 26 días al mes. Dice determinar el índice de frecuencia en la empresa. Procedemos a realizar el cálculo. Primeramente anotamos los datos que hemos notado y que son el número de trabajadores, el número de horas jornadas trabajadas, número de accidentes que han ocurrido en el año, y procedemos a calcular el número total. El número total, entonces procedemos a realizar la transformación de los datos a las gestiones, a la correspondiente gestión. Por lo tanto, tenemos 8 horas al día, 26 días al mes y 12 meses. 8 horas al día, trabaja en un día hay 26 días y en un mes en un año hay 12 meses. Por lo tanto, por el número de trabajadores, calculamos el número total de trabajadores. Para calcular el número real, tenemos que calcular el número total, el número de permisos, el número de bajas por enfermedad y el número de vacaciones. En este ejercicio no nos dan ninguno de estos datos. Por lo tanto, esto pasa a ser 0 y el número real es igual al número total. Por lo tanto, tenemos el mismo dato de 74.880 horas al año. Calculamos el índice de frecuencia. El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por 1.000.000 de horas trabajadas sobre el número real. Pasamos a reemplazar los datos y serían los 10 por el 1.000.000 de horas trabajadas entre el número real que calculamos. Y tenemos 133.54. No sé si pueden revisar los cálculos para indicarme si hay algún error, si han estado realizando el ejercicio, si tienen alguna consulta. Hola, no sé si se estaba compartiendo mi pantalla. Sí se ve. Sí, se ve. ¿Han realizado los cálculos de los datos? El IF, el índice de masa mensual es 133.547. ¿Va a afectar algún decimal? Por ejemplo, el 7 le va a redondear al 4. Ya, en este caso, en el índice de frecuencia tenemos que mantener números enteros de los accidentes, ¿verdad? Como les indicó la INGE. Entonces, en este caso, tendrían que tomar el decimal, el primer decimal. Por lo tanto, aplicando la regla del redondeo, ¿esto es 133 o 134? 134. Entonces, el índice de frecuencia queda como 134 accidentes por lesiones incapacitantes ocurridas en 1.000.000 de horas trabajadas. Ese es el resultado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Dice: una empresa de ollas metálicas registra en 2019 los siguientes datos. Se reportó 50 lesiones incapacitantes en el año, de los cuales el 50% de los accidentes ocurrieron fuera de horas de trabajo. La empresa cuenta con 60 trabajadores que cumplen un jornal de 8 horas al día y un total de 300 días trabajados al año. Asimismo, el informe detalla que tiene un total de 20 días de permisos y 15 días de bajas por enfermedad. Se registró un total de 10,1 años en promedio de antigüedad de los trabajadores. Determinar el índice de frecuencia de la empresa. Procedemos a poner todos los datos que hemos notado y tenemos lo siguiente. El número de trabajadores son 60. El número de jornadas de horas trabajadas son 8 horas al día.
se tiene que el número de accidentes con lesiones incapacitantes son 50, pero nos indican que solamente el 50% de los accidentes ocurrieron en horas de trabajo, por lo tanto el otro 50 no se toma en cuenta y se tiene este dato. Tenemos un promedio de antigüedad de 10,1 años de los trabajadores en promedio. Por lo tanto, si vamos a la tabla de antigüedad de días de vacaciones para los trabajadores, encontramos que se encuentra en el rango de 10 a 15 años de trabajo. Por lo tanto, le corresponderían 25 días de vacación. Tenemos el siguiente cálculo del número total, que serían las 8 horas que se trabajan al día, y lo transformamos, como nos indica en el enunciado, que tienen 300 días que trabajan al año. Por lo tanto, por el número de trabajadores, tenemos el siguiente dato. Continuando, calculamos el número de vacaciones. Como ya hemos determinado que el promedio de antigüedad son 25 días de vacación, reemplazamos el dato. Tenemos 25 días de vacación al año por las 8 horas trabajadas en el día del jornal, por el número de trabajadores, nos da este dato. Pasamos al siguiente cálculo, el número de permisos. El número de permisos nos indica que ha sido 20 días de permisos al año, 8 horas. Por el número de horas trabajadas al día tenemos 160 horas al año. El número de bajas por enfermedad también nos indica que han sido 15 días en el año. Tenemos 8 horas de trabajo al día y tenemos 120 horas. Procedemos a calcular el número real. El número real se calcula reemplazando los datos. El número total tenemos que son 148.800 horas. Menos el número de permisos, que son 160, menos el número de bajas por enfermedad, que son 120, y menos el número de días de vacación, que son 12.000 horas, nos da ese resultado. ¿Alguien me puede confirmar si está bien este resultado? Está bien, Oxy. Ya. Ahora calculamos el índice de frecuencia. El índice de frecuencia nos indica que es el número de lesiones incapacitantes. Como hemos calculado, son 25. Multiplicamos por 1.000.000 de horas trabajadas sobre el número real. El número real en este caso es este resultado, 236.520 horas. Reemplazamos. Bueno, aquí lo puse mal, el número real se me fue, pero debería salir el mismo resultado. A ver un ratito. Sale lo mismo, Oxy. ¿Verdad? Sale 183,12. Sí, este está, Sí. lo puse mal. Ya, en este caso, ¿se queda con 183 o con 184? 183. ¿Cuánto? 184. 184. 180. Aplicando reglas de redondeo sería 184. 183. 183. Acuérdense que para el índice de frecuencia tienen que aplicar la regla del redondeo. Entonces, 183, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué 183? Dígame sí, no, para continuar, chicos. Está bien, sí, se entiende. Sí, 183, ¿verdad? ¿Se entiende, Ausi? Ya, entonces son 183 accidentes por lesiones incapacitantes ocurridas en 1.000.000 de horas trabajadas. Este enunciado es muy importante. Por lo tanto, ya hemos calculado el índice de frecuencia de la empresa. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se calculan el número de vacaciones, el número de permisos, el número de bajas por enfermedad, el número total o el número real? Todo claro, Ausi. ¿Están seguros que está todo claro? Sí. Ya, ¿saben cómo calcular el número de vacaciones según el promedio de antigüedad de los años? ¿Nadie tiene ninguna duda de por qué es 10.1 y se toman 25 días? ¿No? Una duda más bien, ¿cómo calculó lo que era el número de permisos? Creo que era el otro de accidente. Ya.
Si vemos acá, voy a volver, en el número de permisos, nos indica lo siguiente, que ha sido un total de 20 días de permisos. Un total, dice. En la gestión, en su informe de gestión ha dicho que han dado 20 permisos en el año. Por lo tanto, solamente son 20 permisos. Se multiplica por el número de jornadas que han trabajado y se tienen las 160 horas. Ya, gracias, Oxy. ¿Ya? Lo mismo ha sido para las bajas por enfermedad, que indica en el informe que ha sido 15 días al año de bajas de enfermedad que se ha dado, y lo mismo se multiplica por el jornal trabajado y se dan las 120 horas al año. Entonces pasamos al siguiente. Sí, una consulta. En caso de que en vez de 8 horas fueran 12 horas de trabajo, ¿se podría contar las horas extras? No, directamente se toma esa jornada de horas de trabajo, ya que, por ejemplo, puede ser una empresa que esté trabajando doble turno, entonces se le cuenta como un solo jornada de trabajo, ya eso se le ajusta en el sueldo, pero eso ya en el enunciado directamente no tomas como horas extras, no tomas como 12 horas de trabajo, a menos que te indique que las 4 horas sean horas extras. Entonces, por lo tanto, si te diera 12 horas, tú trabajas con las 12 horas como en vez de las 8, nada más. A menos que te indique lo contrario, como tú me dices, que sean horas extra. Está bien, sí, gracias. Ya, pasamos al siguiente ejercicio e indica lo siguiente. En una empresa de transporte de cargas ocurrieron 20 accidentes con lesiones incapacitantes. Se registró 305 días trabajados. El promedio de antigüedad de los trabajadores es de 5.2 años. La empresa cuenta con 26 trabajadores y se tiene un informe total de 12 días de permisos y 10 días de bajas por enfermedad. También se tiene un informe de jornadas perdidas de 40 y un detalle de gravedad de accidentes de la siguiente forma. Pérdida de la mitad de la audición son 340 días. Pérdida de la mitad de la visión de un ojo son 900 días y pérdida de un pie son 2.400 días. Se conoce que el 20% de los accidentes con lesiones incapacitantes no ocurrieron en horas de trabajo. Dice determinar el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Entonces tenemos esto, ¿no? Que el 20% no ha ocurrido en horas de trabajo. Pasamos a resolver y tenemos el número de trabajadores, 26, número de jornadas, de horas de jornada son 8, promedio de antigüedad de los trabajadores es 5.2 años. Tenemos que el número de accidentes con lesiones incapacitantes fueron 20, pero el 20% no ocurrió en horas de trabajo, por lo tanto solo se toma en cuenta el 80%, que serían los 16 accidentes. Tenemos el cálculo del número total, que sería el número de horas trabajadas al día, que ya nos dan, y el número de días trabajados al año. También nos lo dan y lo multiplicamos por el número de trabajadores y nos dan 63.440 horas al año. Calculamos el número de días de vacación. Por el número de promedio de antigüedad tenemos que 5.2 años. Vamos a la tabla y encontramos que se encuentran 20 días de vacación. Por lo tanto, reemplazamos los 20 días de vacación por las horas de jornada trabajada al día, por el número de trabajadores y tenemos este dato. Pasamos a calcular el número de permisos y tenemos que han sido 12 días de permiso al año, 8 horas trabajadas al día y tenemos 96 horas. Pasamos a calcular el número de bajas por enfermedad y serían 10 días al año por las jornadas, que son las 8 horas al día, tenemos las 80 horas. Pasamos a calcular el número real. El número real reemplazamos el número total de horas trabajadas, que serían 63.440 horas al año. Ese dato ya lo tenemos. Número de permisos, que son 96. El número de bajas por enfermedad, que son 80. Y el número de días de vacación, que son 4.100 horas. Reemplazamos los datos, restamos y tenemos el siguiente dato, que son 59.164 horas al año. ¿Pueden indicar si está bien ese dato? Estoy bien, Oxy. Ya. Calculamos el índice de frecuencia. El índice de frecuencia, por lo tanto, sería el número de accidentes con lesiones incapacitantes, que hemos encontrado que son los 16, por el millón de horas trabajadas entre el número real. Por lo tanto, resolvemos y tenemos 270.43 horas.
Digo, 243. Esto, según las reglas de redondeo, ¿es 270 o 271? 270. ¿Ya? Entonces tenemos 270 accidentes por lesiones incapacitantes ocurridas en 1.000.000 de horas trabajadas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacer? ¿Algo que no haya entendido? Sí, ahorita que me está fijando bien, en caso de que te dé 5 años de trabajo, ¿lo tomarías ahí ya los 15 días de vacación o tendría que tomarse ya con los 20? Ya. En ese caso tienen que regirse por esto. De aquí a aquí es número entero, ya sea del 1,1, desde el 1,1, desde el 1 y el 1,1 hasta 5 años. En el de abajo es desde el 5, valga decir 5,1, hasta los 10 años de trabajo. En el de abajo serían desde 10 y 10,1 hasta los 15 años de trabajo. Y en el otro tiene que ser desde el 15,1 en adelante. Ok, sí, gracias. Eso se ha entendido, ¿verdad? Sí, Sí. Ya. Entonces, si fuera 5, entraría en este es el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿En cuál de ellos entraría si fuera 5 años? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? en el 1. Si fuera 5 en el 1, ¿verdad? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, está bien, entonces, sí, está bien eso. Entraría en el rango 1. Si fuera 5.1, entraría en el rango 2. Eso tienen que ir acordándose. Nada más. Y vamos a calcular ahora el índice de gravedad. El índice de gravedad nos indica que fue un total de jornadas 1,40, un total de jornadas 2, donde nos indican en el enunciado las diferentes horas que fueron perdidas. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? Bueno, continuamos. Tenemos que el J1 fueron las 40 jornadas, J2 nos dan las jornadas perdidas, que son 340, 900 y 2400. Si sumamos 3640 horas y procedemos a calcular el índice de gravedad. El índice de gravedad nos indica que son J1 más J2 por el millón de horas trabajadas entre el número real. Ya hemos calculado el número real y procedemos a reemplazarlo acá. Y que hemos calculado el J1, que ya nos da el enunciado, se reemplaza aquí. Y el J2, que sería la suma de las jornadas que nos indican, y se reemplaza. Los dos se suman y se multiplican por el millón de horas trabajadas y nos da este resultado. ¿Me pueden indicar si está correcto? Sí, está correcto, Auxi. Ya, ahora, según lo que les indica la ingeniera, ¿cómo se tiene que mantener este resultado del índice de gravedad? Con 2 decimales. Y se pone eso mismo que acaban de decir, 62.199,98 jornadas perdidas por lesiones incapacitantes ocurridas en 1.000.000 de horas trabajadas. Y eso serían los ejercicios, chicos, para aclararles la duda. No sé si tienen alguna consulta de algún cálculo que no hayan o no entiendan de dónde se pueda sacar. Háganmelo ahora. Sí, una consulta. Eso de las jornadas perdidas, J1 y J2, en el caso de que llegaran a sumar más de los 6.000. Es considerado Sería muerte solamente- directamente.
pero como pueden notar, no llega a las 6.000 jornadas. En el caso de que llegara, solamente se pone los 6.000 como límite máximo. No, se tendría que poner las jornadas perdidas. El total de J1 y J2. Y como le indiqué, estaba indicando a todos todos sus compañeros, igual incluso en anteriores cuestiones, y casi siempre todos tienen esa duda y consulta, les dije lo siguiente: cuando se tiene un solo trabajador, por ejemplo, se está analizando el caso particular de un solo trabajador que toda la gestión haya tenido las jornadas perdidas, o como dijo la ingeniera, puede ser pérdida de manos, pérdida de una falange, pérdida de un pie, pérdida de un brazo. Pónganse a pensar, esto es la suma de un solo trabajador, de uno solo. Pero en los enunciados, la ingeniera les pone los para trabajar, digamos, aquí les pone por 2, aquí les pone por 3 trabajadores, aquí les pone por 4. ¿Ya? Y aquí ya pasaría los 6.000, ¿verdad? Y por mucho. Por lo tanto, como les digo, los 6.000 que indica de límite es que la persona haya muerto. Entonces no podemos analizar que un solo caso particular, es que esto que se está analizando es del total de los trabajadores. Eso de los 6.000 solo aplica si es que estuvieras analizando el caso particular de un solo trabajador. Ponte a pensar, un solo trabajador que supere las 6.000 jornadas perdidas es que ya ha muerto. No aplicaría en este caso, en esto de los ejercicios, el límite de los 6.000. No sé si te ha aclarado la duda. Ya, sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a eso de las 6.000 jornadas? Por lo tanto, más fácil. Si supera los 6.000, está bien, no se tienen que preocupar porque no están analizando a un solo trabajador. En el caso que les pida analizar de un solo trabajador, ahí el límite son los 6.000 porque ya es considerada muerte. No hay nadie que cree que pueda soportar haber perdido un brazo, una pierna, perdido los dedos de otra mano. No creo, digamos. Entonces, por eso se analizan siempre para varios trabajadores y se tienen jornadas perdidas. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Sí, una pregunta. En el caso de J1, si me dijera, por ejemplo, 40 jornadas perdidas por trabajador, ¿tendría que multiplicar por el total de trabajadores? Sí. Ya, gracias. Eso del enunciado también tienen que leer muy bien, chicos, lo que les está pidiendo. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Solamente en el índice de gravedad se deja los 12 decimales, ¿no? Sí, y en el índice de frecuencia se calcula aplicando la regla del redondeo. Ya, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta de algún cálculo de los ejercicios? ¿No? Pregunten, chicos, chicas, para que se les aclaren las dudas.
Bueno, si no hay más consultas, entonces, ingeniera, yo ya terminé con mi presentación. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Muy bien, Adrián, muchas gracias.